Seguramente has oído hablar del infierno de Dante y sus terribles círculos donde los peores pecadores sufren castigos horribles. Pero, ¿qué hay del purgatorio? En el vídeo de hoy recorreremos este camino de purificación y redención, un punto de transición entre el infierno y el paraíso. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería purgar tus pecados antes de alcanzar la pureza completa? Acompáñanos en este viaje y descubre el fascinante mundo del purgatorio descrito por Dante Alighieri. El purgatorio es una isla en la que se eleva una montaña gigantesca que besa el cielo. Esta montaña se compone de 7 terrazas, cada una asociada a uno de los pecados capitales. Las almas que llegan aquí deben pasar por pruebas y aprendizajes para purgar sus pecados antes de llegar al paraíso. En la cima de la montaña se encuentra el paraíso terrenal, simbolizando la purificación completa y la preparación para ascender al cielo. La travesía comienza cuando las almas son llevadas al purgatorio por una barca guiada por un ángel. Este ángel, una figura de extrema luminosidad y esplendor, bendice a las almas con la señal de la cruz, permitiéndoles desembarcar y comenzar su viaje de purgación. Desde este punto, las almas deben enfrentar diversas pruebas en cada una de las terrazas de la montaña. El viaje hacia el purgatorio inicia en las orillas del mar, donde las almas, recién liberadas de los tormentos del infierno, esperan ser recogidas por una barca celestial. Esta barca, dirigida por un ángel radiante, simboliza la esperanza y la promesa de redención. El ángel, con su figura luminosa, representa la misericordia y la guía divina que acompaña a las almas en su viaje hacia la purificación. El ritual de la entrada. Al llegar al purgatorio, las almas son recibidas por un ángel guardián que marca sus frentes con 7 P, una por cada pecado capital, utilizando una espada. Este ritual simboliza la identificación de los pecados que deben ser purgados. Además, el ángel lleva 2 llaves, una de oro y otra de plata, que representan la misericordia y la justicia de Dios. Con estas llaves, el ángel abre las puertas del purgatorio, permitiendo que las almas comiencen su ascenso. Cada una de las 7 terrazas del purgatorio está dedicada a la purificación de uno de los pecados capitales. A medida que las almas avanzan por estas terrazas, experimentan un proceso de aprendizaje y transformación, purgando sus pecados y acercándose cada vez más a la pureza espiritual necesaria para entrar al paraíso. 1. La terraza del orgullo. La primera terraza es donde las almas purgan el orgullo, considerado el pecado más fundamental. Los penitentes llevan pesadas cargas que los obligan a inclinarse bajo su peso, una representación física de la humildad que deben aprender. Además, en esta terraza hay esculturas de mármol que representan ejemplos históricos y mitológicos del orgullo y su caída. Este proceso enseña a las almas a reconocer y rechazar el orgullo en sí mismas, preparándolas para ascender a la siguiente terraza. El orgullo, según Dante, es la raíz de todos los demás pecados. Aquellos que en vida se elevaron por encima de los demás debido a su orgullo, ahora deben aprender la humildad mediante la experiencia de ser físicamente rebajados. Esta penitencia física está acompañada de un aprendizaje espiritual profundo. Las almas deben contemplar ejemplos de humildad y comprender cómo el orgullo puede llevar a la ruina. Las esculturas de mármol no son meros adornos, son lecciones visuales que recuerdan a los penitentes las devastadoras consecuencias del orgullo. Desde figuras bíblicas hasta personajes de la mitología, estos ejemplos ilustran cómo el orgullo puede llevar a la caída. Las almas deben meditar sobre estos ejemplos y aprender a reconocer el orgullo en sí mismas para superarlo. Ejemplos de humildad y orgullo. Entre las esculturas que adornan esta terraza, encontramos representaciones de la Virgen María en la Anunciación,
un ejemplo supremo de humildad y aceptación de la voluntad divina. También hay figuras de personajes bíblicos como David, quien reconoció sus faltas y se humilló ante Dios, y personajes mitológicos como Ícaro, cuya arrogancia lo llevó a la destrucción. En la segunda terraza, las almas purgan la envidia. Este paisaje yermo refleja el carácter oscuro de la envidia, un pecado que desea el mal ajeno. Los penitentes aquí tienen los ojos cosidos, simbolizando la ceguera espiritual que impone la envidia. Vestidos con telas ásperas, se les priva de la capacidad de ver, lo que representa el deseo negativo de que otra persona pierda sus posesiones o ventajas aparentes. La envidia, a diferencia del orgullo, no busca elevarse por encima de los demás, sino reducir a los demás a su nivel. Esta ceguera espiritual es una metáfora de cómo la envidia oscurece la visión de la realidad, haciendo que las personas no puedan ver el bien en los demás ni en sí mismas. Los penitentes deben aprender a superar este deseo destructivo y desarrollar una visión más generosa y amorosa del mundo. La dificultad para distinguir a los penitentes en esta terraza simboliza la naturaleza igualadora de la envidia. En vez de buscar la excelencia propia, la envidia quiere borrar las diferencias y los logros de los demás. Los penitentes deben aprender a apreciar las diferencias y reconocer el valor en los logros ajenos, transformando su envidia en admiración y respeto. En esta terraza, las almas encuentran ejemplos de envidia y generosidad que les ayudan en su proceso de purificación. Una figura notable es la de Caín, cuya envidia lo llevó a cometer el primer fratricidio, contrastada con ejemplos de santos y mártires que demostraron una generosidad y amor incondicional hacia los demás, como San Francisco de Asís, conocido por su humildad y desprendimiento de las cosas materiales. 3. La terraza de la ira. En la tercera terraza, las almas purgan la ira. Están sumergidas en un espeso humo negro, símbolo de la ceguera y confusión causadas por la cólera. Este humo refleja cómo la ira oscurece la razón e impide la claridad de visión y comprensión. Los penitentes participan en una oración conjunta, sugiriendo un sentido de comunidad y solidaridad en su viaje de purificación, en contraste con la naturaleza divisoria de la ira. La ira, más que cualquier otro pecado, puede destruir relaciones y comunidades. En esta terraza, las almas deben confrontar el daño que su ira ha causado, no solo a sí mismas, sino también a los demás. El humo negro es un recordatorio constante de la ceguera que la ira provoca, impidiendo ver la verdad y el amor. A través de la oración conjunta, los penitentes aprenden la importancia de la reconciliación y la paz. La oración es un acto de humildad y dependencia mutua, un antídoto contra la naturaleza destructiva de la ira. Al aprender a perdonar y buscar la paz, las almas se purifican y se preparan para avanzar en su camino espiritual. Los ejemplos que se encuentran en esta terraza incluyen figuras como Aquiles, cuyo enojo llevó a grandes conflictos, y el rey Saúl, cuya ira causó mucho sufrimiento. Estos se contrastan con ejemplos de pacificación y perdón, como Jesús perdonando a sus verdugos en la cruz, mostrando que el verdadero poder reside en la paz y la reconciliación. 4. La terraza de la pereza. La cuarta terraza se dedica a la purgación de la pereza. Aquí, los penitentes corren en grupo, simbolizando un esfuerzo colectivo para contrarrestar el comportamiento solitario y perezoso que tuvieron en vida. La pereza, caracterizada por la apatía espiritual, es combatida a través del movimiento constante, subrayando la importancia de la acción y el esfuerzo en el camino espiritual. La pereza no es solo una falta de acción física, sino también una apatía espiritual. Los penitentes deben aprender a valorar el esfuerzo y la dedicación en su búsqueda de la verdad y el bien. Corriendo juntos, simbolizan la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo en el camino espiritual.
La carrera continua también representa la necesidad de superar la inercia. En la vida, la pereza puede llevar a la estagnación espiritual y al alejamiento de Dios. Los penitentes deben aprender a luchar contra esta apatía y encontrar la motivación para seguir adelante en su camino de purificación. En esta terraza encontramos ejemplos de personajes bíblicos y mitológicos que cayeron en la pereza, como los israelitas en el desierto que se resistieron a entrar en la tierra prometida debido a su falta de fe y acción. Estos se contrastan con ejemplos de diligencia, como la vida de los apóstoles después de la resurrección de Jesús, quienes dedicaron sus vidas a la misión divina sin descanso. En la quinta terraza, los penitentes purgan los pecados de la avaricia y la prodigalidad. Postrados en el suelo, simbolizan su sumisión a la justicia divina y la necesidad de apartarse de los deseos terrenales. Este acto de tumbarse boca abajo refuerza la idea de volverse hacia Dios y alejarse de las riquezas materiales. La avaricia y la prodigalidad son dos extremos del mismo pecado, la obsesión por las riquezas materiales. La avaricia acumula sin límite, mientras que la prodigalidad despilfarra sin pensar en las consecuencias. Ambos desvían la atención de las verdaderas riquezas espirituales. Al obligar a los penitentes a tumbarse boca abajo, se enfatiza la necesidad de humildad y sumisión a la voluntad divina. Los penitentes deben aprender a valorar las riquezas espirituales por encima de los materiales y a encontrar satisfacción en la moderación y la generosidad. Ejemplos de avaricia y generosidad. En esta terraza, las almas son instruidas mediante ejemplos de avaricia y prodigalidad, como el rey Midas, cuyo deseo insaciable de riquezas lo llevó a la miseria. En contraste, ejemplos de generosidad y desapego material incluyen a personajes como Santa Isabel de Hungría, quien distribuyó sus riquezas entre los pobres, mostrando que la verdadera riqueza se encuentra en la generosidad y el servicio a los demás. La sexta terraza trata de la purgación del pecado de la gula. Los penitentes son atormentados por la presencia constante de alimentos y fragancias agradables que permanecen fuera de su alcance. Este tormento simboliza la tentación y el deseo constantes, obligando a los penitentes a enfrentar y controlar su deseo excesivo, un paso crucial en su camino de redención. La gula no se trata solo del exceso de comida, sino de cualquier deseo desmedido que consume la mente y el espíritu. Los penitentes deben aprender a moderar sus deseos y a encontrar la verdadera satisfacción en la moderación. El tormento de ver pero no poder alcanzar los alimentos es un recordatorio constante de la necesidad de controlar los deseos internos. Este enfoque simboliza el viaje del alma para reconocer y superar los deseos profundos, en lugar de simplemente resistirse a las tentaciones externas. La verdadera redención no se encuentra en los excesos materiales, sino en la moderación y la búsqueda de valores espirituales más elevados. En esta terraza se presentan ejemplos de figuras como los banquetes de Herodes, que llevaron a decisiones terribles, contrastados con ejemplos de moderación y templanza, como los ayunos de los santos del desierto, quienes encontraron fuerza y claridad espiritual en la renuncia y la moderación. En la séptima y última terraza, las almas purgan el pecado del deseo carnal desordenado, purificadas por el fuego que simboliza la pasión incontrolada y la renovación. Las almas cantan himnos y oraciones sobre el amor verdadero y la castidad. Este proceso transforma el deseo impuro en amor divino y puro, preparando a las almas para la ascensión final al paraíso. La lujuria, más que cualquier otro pecado, tiene una connotación directa con el amor y el deseo. Los penitentes deben aprender a distinguir entre el amor puro y el deseo carnal desordenado. El fuego, a la vez destructor y purificador, quema los deseos impuros y permite a las almas renacer espiritualmente. Los himnos y oraciones sobre el amor verdadero contrastan con las llamas que simbolizan la transformación del deseo impuro
en amor divino. Esta purificación final es crucial para que las almas puedan ascender al paraíso, libres de todos los deseos terrenales. Ejemplos de lujuria y castidad. En esta terraza, las almas contemplan ejemplos de lujuria y castidad. Figuras como Cleopatra, cuya vida fue marcada por pasiones descontroladas, se contrastan con personajes como San José, conocido por su castidad y devoción. Estos ejemplos ayudan a las almas a entender la diferencia entre el amor verdadero y el deseo desordenado. La última etapa del purgatorio es el paraíso terrenal, conocido también como el Jardín del Edén. Este lugar de incomparable belleza y armonía simboliza el estado de gracia antes de la caída del hombre y la redención final de las almas purificadas. Con flores radiantes, árboles frutales y aguas cristalinas, el paraíso terrenal representa la perfección de la creación divina y la posibilidad de redención. Aquí, las almas que han completado su purificación se preparan para su viaje final al paraíso celestial, donde encontrarán la unión eterna con Dios. Este jardín no solo simboliza la inocencia original del hombre, sino también la esperanza y la promesa de redención. Las almas que alcanzan esta etapa han superado todas las pruebas y purificaciones de las terrazas anteriores. Están listas para la ascensión final, libres de pecados y preparadas para la comunión eterna con su Creador. El paraíso terrenal es un recordatorio de la gracia divina y la posibilidad de redención para todos. El purgatorio de Dante no es solo un lugar de sufrimiento, sino un viaje de crecimiento y transformación. Cada terraza representa una oportunidad para que las almas reconozcan sus faltas, aprendan lecciones valiosas y se purifiquen antes de alcanzar la gracia divina en el paraíso. Este proceso de purificación es fundamental para la redención y la comunión eterna con Dios. El viaje a través del purgatorio nos recuerda que, a pesar de nuestras faltas y pecados, siempre hay esperanza para la redención y el crecimiento espiritual. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a considerar cómo podemos trabajar para superar nuestros propios pecados y aspirar a una mayor pureza y conexión con lo divino. Ahora, si quieres conocer los 9 cielos del paraíso de Dante, no olvides dejar un like y un comentario mostrando que apoyas este proyecto. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando el increíble mundo de la Divina Comedia. Acompáñanos en este fascinante viaje espiritual y descubre más sobre el camino hacia la redención y la gloria eterna.